Buenas noches amigos todos de toda la República y de algunos otros lugares más allá de habla hispana. Qué gusto saludarlos en esta tarde de Simplemente Derecho, auspiciado bajo el impulso y las ganas de que todos estemos cerca de la ciencia jurídica de Foro Jurídico. Como ustedes saben, Foro Jurídico, que no solamente es una revista, sino una manera de hacer llegar el derecho a todos. Buenas noches, los saludo y pues les invito a que, como siempre, tomen su té, su café de un jueves lluvioso quizás o quizás soleado con nosotros. Y los saludo el día de hoy con mi taza de los 110 años de la Libre de Derecho. La Escuela Libre de Derecho aquí en México está cumpliendo 110 años y entonces quisiéramos celebrarlo con todos ustedes. Gracias a Foro Jurídico por permitirnos compartirlo. El programa va a estar muy bueno tanto en agosto como en octubre. Vienen ponentes del país y del extranjero, entonces los invitamos a que nos sigan a la Escuela Libre de Derecho, que es hermana de las grandes instituciones de difusión del derecho en México, de las escuelas. Entonces, pues bienvenidos. Y el platillo de hoy, ¿qué les puedo platicar? Además de un rico café, eh, tengo un amigo, un gran amigo, con el cual me encontré hace más de 20 años en esos azares de cuando nos decían, ay, se acaban de robar todo y hay que crear un IPAB. No, perdón, un FOBAPROA. Y después de eso se arreglaron muchas cosas y los tiempos vuelven, cambian, pero se repiten. Entonces, en estos días platicando con mi querido Luis Bartolini, le dije, deberías de venir a platicarnos lo que está sucediendo, ya no tanto del pasado, sino del futuro. ¿Qué va a haber y qué tenemos que ver en materia financiera, tanto nosotros, personas físicas, que nos llegue información de todos lados y nos dicen el ciberespacio, el blockchain y tu dinero virtual? Y alejarnos un poquito de aquellas cosas que también nos preocupan y mejor ocuparnos, ser preventivos, aprender y no estar diciendo ¿y de qué se trata cuando nos hablan de las fintech? Por ello quisiera saludarte, mi querido Luis. Salud con tu taza de café, de té, lo que estés tomando el día de hoy. Y bueno, quisiera por favor presentarles a este gran ponente del cual me enorgullezco de ser su amiga. Luis Bartolini Esparza es consultor en Derecho Financiero. Él estudió la carrera en la Universidad La Salle. Es maestro en Derecho por la Escuela de Graduados de Gobierno y Políticas Públicas del TEC de Monterrey. Tiene un diplomado en Finanzas en la Universidad La Salle, otro en Derecho Fiscal también en la Universidad La Salle, otro diplomado en Arbitraje Comercial por la Escuela Libre de Derecho. Tiene un diplomado en Derecho Norteamericano por la Georgetown University. Tiene un diplomado en Derecho Concursal por la Suprema Corte de Justicia, un diplomado en Amparo por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y un programa de Management for Lawyers de la Universidad de Yale. Y como experiencia profesional, solamente voy a dar algunos cuantos datos, pero entre otros ha sido funcionario bancario de grupos financieros como Vital, Serfín y Quadrum. Ha sido funcionario de evaluación y venta de activos de FOBAPROA, les digo que ahí es donde nos conocimos. Es director general jurídico de recuperación en el IPAB dentro de sus ayeres, socio de Bartolini Ramírez Rodríguez Abeca, director ejecutivo de bienes muebles, servicio de administración y enajenación de bienes, secretario del Consejo de Profesionalización del Servicio de Carrera de la PGR, titular del órgano de control de NAFIN, auditor interno de Pemex, coordinador de vinculación con el Congreso de la Unión, director general de autorizaciones especializadas, FinTech, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y actualmente es consultor independiente en materia de derecho financiero. Como publicaciones y lo que ha escrito mi querido Luis, están artículos en revistas como Fortune, como El Economista. Ha trabajado dando entrevistas en IMER, en Grupo ASIR, en MBS y en Grupo Fórmula. Y es además profesor de la licenciatura en maestría en la Universidad La Salle, en la Universidad de Anáhuac,
en materia de sociología jurídica, derecho económico, actos de comercio, derecho financiero mexicano, derecho bancario, entre otras. Y es parte de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y de la Asociación Jurídica Mexicana Libanesa, Al-Muhami, y de la Asociación Mexicana de Abogados Lasallistas. Aunque lo ven tan joven, tiene este amplio currículum, mi querido Luis. Y bueno, Luis, bienvenido aquí a este espacio de difusión jurídica para todos. Ligia, pues muchísimas gracias además por tus amables comentarios, caray, digo, te debo otra tacita de té, ¿no? Y bueno, gracias también obviamente a Foro Jurídico por esta oportunidad, es un gustazo poder estar aquí con ustedes y platicar de estos temas, ¿no? Como decías, nos ha tocado vivir a lo mejor, pues en estos años, cambios que yo creo que han sido cambios importantes en el sistema jurídico mexicano enfocados a esta parte del sector financiero, ¿no? Como señalabas, después de aquella crisis, se generaron una serie de instituciones que precisamente han servido para darle solidez al sector, ¿no? Al sistema, y bueno, pues en esos andares hemos estado y bueno, pues ahora la experiencia más reciente, ¿no? Con toda la formación del sector fintech, que es pues es realmente una experiencia, vamos a decir, muy enriquecedora, pero novedosa, pues en México y en el mundo, ¿no? O sea, y qué bueno vamos, que, perdón, amigo, perdón, sí. qué bueno que lo comentas, porque yo te quería preguntar, a ver, te dedicas a ver este tema de derecho financiero y siempre le hago esta pregunta a nuestros invitados. ¿Cómo es un día tuyo en tu profesión, en tu especialidad? ¿Estás acostumbrado a que te hablen tus clientes para preguntarte siempre lo mismo, qué es una criptomoneda? ¿Cómo es tu día de consultor en esta materia? Mira, la verdad es que por lo mismo de la materia, la novedad de la materia, y además otro aspecto que yo creo que también es muy relevante, que es cómo está interconectado el derecho, en este caso, con la parte tecnológica, fundamentalmente, y evidentemente con el tema financiero. Entonces, una de las primeras cosas que te diría que hago todos los días muy temprano es leer todos los periódicos para ver las noticias pues, financieras principalmente, ¿no? Y poder ir identificando pues, algunas circunstancias que se van dando de movimientos, de situaciones de alzas, caídas de mercados, una serie de cosas que son, a lo mejor alguien diría, bueno, pues eso no es jurídico, pero cuando estás en un mundo del derecho financiero, es muy importante que tengas pues una visión clara y actualizada, vamos a decir, de este tipo de situaciones. Entonces eso es así, pues prácticamente es el desayuno, ¿no? Todas las noticias, columnas financieras y demás nacionales e internacionales, ¿no? Porque está totalmente interconectado. Y en cuanto a esta cuestión, sí, a veces las preguntas pueden llegar a ser a lo mejor reiterativas, como decías, ¿no? Pero cambia tanto esto que obliga, la verdad, a estar constantemente analizando y estudiando, pues, digo, evidentemente nuestras normas, pero sobre todo estos nuevos elementos que se están presentando en los mercados y ver cómo se pueden implementar en dado caso en México, ¿no? Entonces, yo te diría que, pues, tiempo para aburrirse no hay. O sea, es interesante. Y una pregunta para aquellos que son estudiantes de derecho, que nos siguen mucho y nos escuchan, y que, ya sabes, salieron de la preparatoria huyendo del maestro de matemáticas y quieren dedicarse a esto y van a ser abogados. ¿Tienen algún problema para pasar de las matemáticas a lo jurídico y de lo jurídico a las matemáticas financieras? Porque tiene mucho que ver con ello. Mira, yo te diría digo, evidentemente no somos ni actuarios, ni matemáticos, ni estrictamente financieros, pero yo creo que sí es importante tener un buen entendimiento de todas esas cuestiones, porque lo que vamos a hacer como abogados es darle forma jurídica a una serie de acuerdos, convenios, obligaciones y demás, que esencialmente en muchas de las ocasiones tienen ese contenido. Entonces, o sea, la recomendación sería que, que procuren tener a lo mejor algún tipo de estudios paralelos, cursos de matemáticas financieras, sirve
O sea, un poco por eso yo también estudié en un diplomado en finanzas y demás. Y con eso yo creo que eso y evidentemente el contacto diario, ¿no? La práctica, pero con eso es suficiente. Digo, tampoco es, vamos, que dentro de la actividad o la responsabilidad que tenemos en este caso como asesores o consultores, recaiga propiamente la determinación de la viabilidad financiera de alguna entidad o de algún producto, ¿no? Pero entenderlo, yo creo que sí es fundamental. No vas a ponerte a hacer derivadas ni trigonometría analítica, pero sí entender el fondo y la explicación matemática de los fenómenos jurídicos bancarios, ¿no? Sí, de hecho te voy a decir, fíjate que yo me metí muy joven, vamos a estudiar un curso de matemáticas financieras, de hecho en la UNAM, por lo mismo, porque estaba teniendo pues, contacto diario con este tipo de actividades y necesitaba tener, pues vamos a decir, más herramientas, ¿no? Y la parte interesante es que en principio las matemáticas financieras son matemáticas que se basan en las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división en términos generales. Ya si entras, por ejemplo, a los temas de bonos y demás, ahí sí tienes mayores complicaciones, pero con que tengas una familiaridad, vamos a decir, con este tipo de matemáticas que son razones y que son los temas de interés compuesto, interés simple, efectivo, real, una serie de cosas, yo creo que con eso es suficiente. Y el otro tema que también está relacionado, pues es el tener también un entendimiento de la parte, vamos a decir, financiera de las empresas. O sea, una cosa son las operaciones financieras y otra cosa es la parte financiera de las empresas y ahí entras un poco a los temas de los estados financieros y demás. O sea, yo creo que serían como complementos. Ah, pues muy bien, mi querido Luis. Y bueno, ya entrando en materia. Sí. Ay, hemos escuchado todos las fintech y sabemos que estamos viendo y viviendo el desarrollo hacia el mundo virtual casi de todo, de incluso hasta de las relaciones personales. Ayer un compañero abogado me decía que ya tuvo su primer cita en el metaverso. Y dices, wow, y si ya tienes cita amorosas en el metaverso, que no tengas que trabajar con dinero y con los bienes y los activos en la virtualidad, pues ya es más fácil de entender. Y hemos escuchado de las criptomonedas y de las fintech. Déjame empezar por el principio para quienes somos legos. ¿Qué es una fintech, amigo? ¿Cómo se las deberíamos de entender? ¿Son bancos? Gracias. Mira, fíjate que yo creo que esa efectivamente es la pregunta de entrada, porque este, realmente lo que sucede con esta expresión fintech es un término, es una palabra adoptada, obviamente, importada, pero aquí lo importante entonces es que es una palabra que tiene una connotación generalizada globalmente, o sea, está aceptada en todo el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos un entendimiento global de lo que es esto de las fintech, lo que implican las fintech, pero en México, precisamente en un ejercicio que en su momento se consideró de vanguardia, se emite la ley para regular las instituciones de tecnología financiera en el 9 de marzo del 18. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El Estado mexicano, a través de esta ley, toma dos figuras y esas dos figuras las regula. Las demás, entonces, cualquier otra cosa que esté en este ecosistema, como le llaman fintech, no necesaria, más bien no está regulado en esta ley. Por lo tanto, existe, opera, sin embargo, no se trata de una actividad regulada. Entonces, me voy a ir primero al sentido más amplio de fintech y de ahí vamos para abajo. En el sentido más amplio, se podría entender como fintech cualquier empresa que realiza o presta servicios financieros o está relacionada, ojo, esto es importante, o está relacionada con la prestación de tales servicios financieros, pero que lo hace siempre a través de medios tecnológicos. O sea, si vemos estos elementos, con eso podríamos ya genéricamente entender qué es lo que se concibe como fintech. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Entonces, lo que va a suceder es que una fintech puede ser una empresa de las que yo, como decía, regulada, ¿no? Las que ya mencionaba, pero también puede ser una empresa no regulada, puede ser cualquier empresa que esté realizando una de estas actividades de servicios financieros
o que soporte estos servicios financieros, pero que lo haga a través de medios tecnológicos. Por ejemplo, es una empresa que preste dinero, vamos a decir, el otorgamiento de créditos y más, pues es una actividad financiera, el crédito como tal. Sin embargo, está desregulado, o sea, cualquier persona puede tener una actividad crediticia pública, o sea, puede dedicarse al otorgamiento de crédito, de financiamientos y demás. Si esta empresa, además, va a hacer esta actividad a través de medios tecnológicos que pueden ser pues plataformas, aplicaciones en los teléfonos inteligentes, cuestiones de ese tipo, pues esa empresa es una fintech, en ese entendido genérico. Y si resulta que hay una empresa que se dedica a, vamos a pensar, a proporcionar las herramientas para hacer el análisis biométrico, eso, por ejemplo, también se entiende que es fintech, porque esa empresa está dentro de esta cadena, prestándole estos servicios a la empresa que va a hacer estos estudios, biométricos, para poder autorizar el acceso a un cliente en un sistema para hacer una operación financiera. Entonces, ese es el sentido más amplio. Es amplísimo porque entonces Sí. puede ser, digamos, todos los pedacitos que están en medio de principio a fin, siempre y cuando tengan que ver, pues yo estoy notando dos elementos, la utilización de las tecnologías y servicios financieros. Y entonces, directa o indirectamente, que estén conectadas con servicios financieros y la tecnología, pues se podrían llamar fintech. Y entonces te preguntaría yo, ¿podríamos decir que estamos trabajando con una fintech cuando nos llega un WhatsApp, porque ya está sucediendo, que nos dice, somos fulanitos de tal, una pyme que te ofrece un préstamo para ti que vas a poner tu cafetería? Sí, respuesta rápida, sí, respuesta rápida, mucho cuidado con esos WhatsApp, ¿no? Dos respuestas rápidas, ¿no? Sí, claro, porque al final del día, pues, vamos a suponer que de buena fe y realmente están ofreciendo este servicio, pues estamos hablando de una actividad que tiene un eje, vamos a decir, de financiero y que además se está haciendo a través de medios tecnológicos, ¿no? Ahora, eso es el sentido amplio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, como decía, en México existe esta ley y esta ley regula dos tipos de entidades. Entonces, estas dos entidades que están reguladas en la ley, estas, para efectos incluso de la ley, se llaman instituciones de tecnología financiera. Entonces, estas ITFs, ¿no? Pues resulta que son fintechs reguladas, vamos a llamarle así en esta división, ¿no? Son fintechs reguladas, al contrario de todas las otras que puedan existir. Ahora, una vez que hablamos de estas fintechs reguladas, también me preguntabas, y entonces podríamos pensar o entender que son un banco o que funcionan como un banco y eso. Las no reguladas de ninguna manera, vamos, no tienen ni siquiera un parentesco, vamos a decir, y aún las que están reguladas, que son entidades financieras, o sea, porque sí lo son, tampoco podríamos pensar que son un banco, ni siquiera que se parecen a un banco, porque propiamente realizan funciones distintas que las que hacen las instituciones bancarias, ¿no? Y tienen características muy diferentes y, bueno, incluso otros temas de garantía y demás, ¿no? Entonces, sí es importante partir de la base de que existen estas entidades financieras reguladas. Hay dos tipos, una se llama Institución de Fondos de Pago Electrónico, IFPE, y la otra se llama Institución de Financiamiento Colectivo, IFC. La primera, la IFPE, globalmente, mundialmente se les conoce como wallet, e-wallet, ¿no? Y la segunda, globalmente se le conoce como crowdfunding. O sea, vamos, son estas dos actividades las que van a estar siendo realizadas por estas dos entidades que están reguladas y que requieren autorización para poder operar, de lo contrario estarían cometiendo un delito. Y bueno, y aquí un poquito nada más, perdón por la interrupción, son las que están reguladas. Quiere decir que lo que nosotros conocemos normalmente como un banco, que es una entidad que recibe del público inversionista dinero para luego poder ser colocado entre el público de una manera muy básica y que necesitan una concesión por parte de la autoridad para tener un banco, quiere decir que realmente una fintech
no regulada no podría realizar actividades como los bancos tradicionales, sino que las fintech reguladas solamente pueden realizar estas dos actividades. Y entonces la pregunta sería que si a nosotros nos llega alguien que dice que es un banco electrónico y no nos enseña su autorización, pues deberíamos de tener una gran interrogación. Sí, de hecho, fíjate que ese tema es un tema interesante también y que desafortunadamente es una situación que genera, por un lado, confusión en los clientes, en los usuarios, una confusión importante, fuerte, y les ha causado sanciones también importantes a varias de las empresas y personas que se han ostentado de esa manera. En materia financiera, la legislación financiera, todas las leyes que establecen o regulan entidades financieras tienen una serie de términos restringidos, o sea, concretamente. La palabra banco solamente puede ser utilizada por una institución de crédito autorizada, salvo que sea un banco de sangre, ¿no? Ese sí es aparte, pero Que por cierto hay que ir, vayan y aporten a los bancos de sangre, eso ayuda a salvar vidas. Pero no es de eso en lo que es especialista, mi querido Luis. No, de hecho no. Pero vamos a decir, si se utiliza esa palabra banco en un contexto precisamente financiero y no se tiene la autorización gubernamental, pues eso es materia de sanción y bueno, eso con otras conductas podría llegar a ser un tema de delito también. Y la autoridad, en este caso la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ha puesto una cantidad de sanciones porque es muy común ahorita, por ejemplo, que con tal de ganar mercado, pues de repente uno escucha anuncios que dicen el Challenger Bank, ¿cómo se llama? El neobanco fulano, y así. Y el problema es que estrictamente no pueden utilizar esas palabras, no deben, porque no son un banco. O sea, la ley es muy restrictiva. Y al final, bueno, pues lo podemos ver en el caso de los bancos, pero también lo podemos ver en las instituciones de seguros, o lo podemos ver en las casas de bolsa, o sea, todas las entidades financieras tienen un grupo de palabras en términos de sus legislaciones que están restringidas para aquellos que cuentan con la autorización. Entonces, sí es una realidad que en tratar de ganar mercado y verse muy agresivos, y sobre todo con las promociones que se hacen a través de redes sociales y demás, es común que se estén mal utilizando estas expresiones y generan confusión porque efectivamente la gente escucha y dice, oye, ves una tarjetita muy bonita que tiene un chip y que dice tarjeta de crédito y te dicen el neobanco fulano y entonces pues la gente dice, oye, pues está padre, te la dan 5 minutos, no te investigan mucho, te dan la tarjetita y te dicen que es el neobanco y entonces la gente se va con la idea de decir, oye, pues yo ya tengo mi nueva tarjetita del neobanco. Y si es Y un que tema, no me pidieron nada de información y ya tengo mi tarjeta de crédito. Exacto, y sí es un tema, ¿no? Porque pues no lo son. En este caso ya concreto, aún las fintech reguladas, las que son entidades financieras, no son banco y tienen funciones diferenciadas con los bancos. Tienen una actividad distinta. De hecho, por ejemplo, estrictamente las fintech, estas que menciono, reguladas, no pueden prestar. Ya es una prohibición. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué sucede? Que bueno, pues la actividad bancaria, que es la intermediación bancaria que se llama, implica, como bien decías, la captación de recursos y por otro lado, la colocación de los recursos. Estas entidades sí reciben dinero, pero en el caso de la CIFPE, que es la de fondos de pago electrónico, lo que hacen es toman el dinero y bajo tus instrucciones como cliente, pues va a administrarse ese recurso, cuando se emiten unos que se llaman fondos de pago electrónico, ¿no? Pero se van a administrar estos recursos y al final sirve para hacer pagos, pues se llama fondos de pago electrónico. Entonces, sirve para que tú puedas pagar servicios, a lo mejor luz, teléfonos, etcétera, en que pagues consumos. Mucho está pensado también en consumos a través de Internet, ¿no? Online. Sirven, puedes, si esta empresa tiene la autorización, puede ser incluso retiros en efectivo, etcétera. Para eso sirven esas. Pero entonces ahí, por ejemplo, el tema de crédito, préstamo, No está está. prohibido. Claro, Y entonces es un sistema de pagos, ¿no? Una especie de puente Exacto. o ayuda que nos dice, si tú quieres hacer, no voy a decir nombres ni marcas,
pero cuando tú tienes, Sí, digamos, una tienda virtual muy grande y que te dicen utiliza este monedero que yo pongo a tu disposición para que luego le llegue incluso a una empresa diferente por otro servicio que compraste o que sí, contrataste, y entonces ellos te ayudan a administrar tu monedero. Yo creo que por eso se llama wallet, que en inglés es exacto. monedero, básicamente. Ok, Sí, esa perfecto. es una. Y la otra, que es la IFC, ese otro tipo de fintech regulada, ahí fíjate, es bien curioso porque lo que hacen es una plataforma que pone en contacto a dos personajes, uno que se llama solicitante y otro que se llama inversionista, y la plataforma acá, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo, o sea, vamos a pensar que Luis necesita 10,000 pesos, 5,000 pesos para cubrir algún gasto que tengo que hacer en 15 días, por decir. Entonces yo me registro en esta plataforma y me pongo como solicitante. Entonces, pues yo llego, me registro, obviamente van a pedir información, cuánto gano, dónde trabajo, ellos van a hacer una búsqueda en una sociedad de información crediticia, un buro de crédito, etcétera, y van a generar un perfil, ¿no? Y por otro lado, está Ligia, pues que tiene excedentes de capital, ¿no? Y entonces dice, en lugar de tener mi dinero en una cuenta de cheques en el banco que no me está dando intereses, Más en época inflacionaria. no, pues entonces mejor lo voy a invertir en esta IFC. ¿Y qué es lo que hace? Se registra como inversionista, ¿ok? A ella le van a presentar un menú, vamos a pensar como, sí, como un menú, y en ese menú lo que va a ver son las distintas opciones de inversión. Entonces está Toño, está Pedro, está Laura, etcétera, y está Luis. Luis quiere 5,000 pesos y los piensa pagar en 30 días. Entonces, Ligia decide si de esos 5,000 pesos que quiere Luis, Ligia le presta los 5,000 pesos a Luis o le presta 500 y alguien más, a otros inversionistas, prestan otros 500, 800 o lo que sea. Se cierra, vamos a decir, ese grupo, se llaman campañas, y entonces, con base en eso, pues vamos, Luis va a recibir los recursos que estaba solicitando, los tendrá que pagar, obviamente con un interés, una serie de cosas. ¿Y qué ganó Ligia como inversionista? Pues ganó obviamente un rendimiento. Ahora, ¿qué sucede? Oye, pues fíjate que Luis no pagó. Bueno, Ligia corre un riesgo de crédito como cualquier acreedor. O sea, al final analiza la información que se le proporciona en la plataforma, la misma información de alguna manera categoriza los niveles de riesgo, porque pues a lo mejor Luis ya lleva 5 veces que no paga y etcétera, entonces pues no le prestes, ¿no? A ese cuate. Pero o si le prestas con una tasa más alta, ¿no? Juegan con ese tipo de cuestiones. Y por otro lado, a lo mejor hay alguien que pues que es una gente que trae una trayectoria impecable, etcétera, y a lo mejor esa persona es la quinta vez que utiliza la plataforma y todas las ha pagado perfecto y demás, entonces a lo mejor la tasa que se le puede Es muy cobrar a pequeña. esa persona es más baja. Que eso es algo importante. Aquí Sí, juega de nuevo un principio básico para todos, que es a mayor riesgo, mayor utilidad. exacto, Entonces, y viceversa. Pero sí, entonces esto que comentas, Luis, es interesantísimo porque quiere decir que a diferencia de un banco en el que con quien tienes la relación de quien te prestó o a quien le depositaste tu dinero, es el banco. Y aquí sí, aparentemente la plataforma es nada más un puente para aquellos que exacto. necesitan el dinero y aquí es que te lo van a pagar. Y en caso de incumplimiento, quiere decir que Ligia va a ir a demandar directamente a Luis y la plataforma dice, pues yo nada más los presenté y ustedes decidieron hacer trato, pero yo no tengo nada que ver. No, no, parte del esquema implica que la plataforma se vuelve de alguna manera administradora de la cartera. Y en ese tema de administrador de la cartera también se suscriben algunas comisiones mercantiles y demás, de tal manera que la plataforma va a llevar a cabo las gestiones de cobranza que tengan que realizarse y demás hasta lograr la recuperación en su caso, ¿no? Entonces vamos a decir que ese es el modelo bajo el que operan estas empresas, ¿no? Tienen cuando yo voy al banco y deposito mi dinero, recuerdo que tenemos, y tú y yo lo vivimos cuando el FOBAPROA, que hay un fondo de protección para los inversionistas cuando tienes un banco. ¿Hay Sí. algún fondo de protección
para el inversionista cuando trabaja a través de las IFCs, como lo hay en los bancos? No, en el caso de los bancos, efectivamente lo que hay es el seguro depósito, que es el que está administrado por el IPAP, y que bueno, son 400,000 UDIs por persona por institución. En el caso de otras entidades financieras, por ejemplo, las SOFIPOS, que son las Sociedades Financieras Populares, o en el caso de las SOCAPs, que son las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, las cajas, ¿no? Traen también esquemas de garantía a través de fondos, esos sí son fondos fideicomisos, pero ahí en este caso estamos hablando de 25,000 UDIs, o sea, es menor que en el caso de los bancos. Y en el caso de las ITFs, de hecho, el artículo 11 de la ley dice expresamente que no contarán con garantía alguna por parte del gobierno ni entidad alguna gubernamental, ¿no? O sea, vamos, a lo que voy es, no tienen un seguro de depósito o de garantía de ninguna manera, ¿no? Ni Wow. las IFES ni las IFCs. Entonces, eso es un supuesto, vamos a decir, pues vamos, legal, está en el artículo 11. Wow. Expresamente eso se señala y bueno, particularmente en el caso de la IFPE, realmente la IFPE termina siendo una entidad un poco puente para efectos de estos pagos, ¿no? O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, naturalmente es hasta cierto punto transitoria la permanencia de los recursos en la entidad. En el otro caso, bueno, pues obviamente estamos hablando de inversiones que además ahí sí cambia porque algunas, por ejemplo, pueden ser sencillas como el ejemplo que puse y otras pueden ser más complejas porque pueden ser inmobiliarias, ¿no? Entonces o sea, la idea es la misma, pero con un mecanismo más complejo y los tiempos de recuperación, pues evidentemente no son 30 días tampoco. Entonces, Okay. en el caso de las otras tampoco hay, o sea, vamos, garantía, la ley esa parte es pareja para ambas. Y el riesgo que hay ahí para el inversionista es el mismo riesgo que tiene cualquier inversionista. Pues vamos a decir, si a ti un vecino, un amigo, un primo, un compadre te pide 5,000 pesos, te dice que te los va a pagar el próximo mes, y tú decides prestárselos, pues traes un riesgo de crédito. Lo conoces y decidiste hacerlo, o lo conoces y decidiste no hacerlo. En el caso, por ejemplo, de proyectos más complejos, por ejemplo, algún tema inmobiliario o una inversión en una startup, por ejemplo, pues la información que recibes con base en eso también dices, bueno, le apuesto a esta, digo, por decir la expresión, le apuesto, ¿no? Casi cuando se trata de estas startups, me imagino aquel programa donde hay unos tiburones, ¿no? Ah, sí, claro. Es un poco la idea, ¿no? O sea, algunas de estas empresas IFC tienen como objeto apoyar emprendimientos. Y eso Entonces, qué bueno que lo comentas, perdón por la interrupción. sí. ¿Por qué se dice que con las fintech te van a ayudar a la inclusión financiera de gente que normalmente no está involucrada en esto, tanto por los emprendedores, un unicornio que quiere llegar, más bien alguien que quiere llegar a ser un unicornio, que son esas empresas wow que se desarrollaron como una pequeña idea, hasta el público en general? ¿Por qué los ayuda a ambos a meterse o ser incluidos financieramente? Mira, yo creo que en el caso, por ejemplo, de las IFPES, que son las de pago, es una herramienta más en el sistema de pagos que algunas personas, y me atrevería a pensar que también aquí hay un tema de edad, ¿no? Este segmento poblacional. Vamos a pensar que segmentos que son de 35 para abajo sienten una mayor afinidad con este tipo de figuras que ir a una sucursal que está en la esquina de la avenida y abrir una cuenta bancaria y demás, ¿no? Entonces, sí hay un tema, yo creo, generacional. O sea, creo que sí lo hay. Ahora, ¿eso qué implica? Que a lo mejor, pues facilita que gente muy joven, a lo mejor 18 años, ya luego entren al sistema financiero a través de este tipo de figuras, mientras que si no existieran, a lo mejor entrarían 3 o 4 años después en un banco, ¿no? Cuando ya fuera inevitable porque pues ahí les depositan la nómina y cosas así. Ahora, las que realmente creo que sí tienen un tema de inclusión fuerte, pues son estas IFC porque
A lo mejor si yo voy y pido mis 5,000 pesos, a ver, yo me imagino yendo a una sucursal bancaria y pararme ahí en la puerta y decir, oigan, quiero que me presten 5,000 pesos. Pues, Desde que entras con el policía, ¿no? Le dices, ¿cómo? oiga, vengo por 5,000. El Sí, policía o sea, ¿cómo? ¿Quién me los va a, quién me atiende, no? O sea, ¿quién me va a atender eso? ¿Sí me explicó? Entonces, creo que, por ejemplo, ahí sí tienes un tema de inclusión muy claro, porque esa persona tal vez no tendría acceso a esos 5,000 pesos en un banco o en una SOFIPO, pero sí a través de estas herramientas, ¿no? De hecho, yo el otro día mencionaba, ¿no? En un artículo y sí estoy convencido de esta idea, yo creo que es el esquema, las IFC es el esquema de mayor democratización del crédito que hay y que genera mayor inclusión. Y rematando con una expresión ahí que se me ocurre, que es gente prestándole a gente. Eso es una IFC. O sea, la relación, como bien decías, Ligia, en un banco, el acreedor es el banco y el deudor, pues es el cuate que pidió el dinero. Ajá. Aquí no. O sea, aquí la plataforma no es el acreedor. El acreedor eres tú, soy yo, son todos los que estamos ahorita aquí en esta plática. Somos los acreedores. Entonces, gente prestándole a gente a través de una claro. plataforma con unas reglas claras. Qué interesante. Y ahora, imagínate que a quienes nos están escuchando dicen, "No, yo quiero entrarle". ¿Cómo podemos saber cuántas hay? ¿Cómo se está moviendo el mercado de las fintech? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas se les ha dado autorización? ¿Y cómo tenemos esta seguridad de que nos metimos a internet, buscamos y no estando a ciegas? ¿Y cómo sé que les debo de tener confianza? Mira, yo primero diría, el gobierno mexicano cuando saca la ley la ley FinTech en marzo del 18, reconoce que ya existían una serie de empresas que venían operando, que realizaban estas actividades. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no todos los sectores nacen con empresas operando, la mayoría de los sectores nacen de cero. O sea, acabamos de inventar una figura y entonces se forman 10 personas y todos quieren tener su licencia. Ok, y van a empezar. No, aquí la ley trae un transitorio, que es el octavo transitorio, que lo que hace es reconocer que hay un mercado y una operación y les dice, pues tienes tal plazo para efectos de solicitar tu autorización y si te la conceden puedes seguir operando y si te la niegan tienes que suspender inmediatamente. Pero de entrada te tolera, vamos, porque es una tolerancia, es un régimen de excepción, te tolera que sigas llevando a cabo esta actividad porque al final del día, si no tuvieras esta autorización estarías en un supuesto de captación irregular y es un delito. Entonces, Y además dejas en el limbo a aquellas personas que ya originalmente habían confiado en ti. sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega este plazo, el plazo fue el 25 de septiembre del 19, ahí venció, y pum, llegaron 85 solicitudes de golpe para tramitar estas entidades y demás. Entonces, ya de entrada, todas estas empresas pues venían operando. Entonces, el primer punto es cuántas están operando, pues están operando muchas de estas entidades que venían ya en esa operación y presentaron solicitud, que no, o sea, algunas ya tuvieron un resultado negativo, entonces pues ya tuvieron que suspender. Algunas se desistieron porque dijeron, sabes que yo ya lo revisé bien y no me conviene. Otras ya obtuvieron su autorización y otras están todavía pendientes a que faltan 2 cosas y les dan la autorización. Entonces, en términos generales, hay 35 publicadas en el diario oficial a la fecha, pero debe haber más o menos otras 30 que están en operación bajo este transitorio. O sea que a lo mejor podríamos pensar que entre las que están ya, vamos a decir, publicadas en el diario oficial, estas 35 más aproximadamente otras 30 que están en este supuesto todavía pendientes de obtener la autorización, pero están actuando al amparo de este transitorio, pues entonces podríamos pensar que este tipo de entidades debe haber alrededor de unas 60, más o menos 65, más todas las que vienen llegando, porque han seguido llegando nuevas solicitudes y demás, ¿no? Wow. Entonces, ahora, para verificar que es alguna de las auténticas, simplemente tendríamos que buscar por su nombre, asumo yo, y en el diario oficial, o bien, si contactas con ellas, que preguntarles cómo está el procedimiento de autorización para saber si quieres arriesgar o no
tanto tu dinero como tus obligaciones con ellas. Sí, mira, efectivamente, pues el día oficial, pues ahí está y las 35 ahí están publicadas, ¿no? Dos, tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como la Conducef, en sus portales tienen una serie de datos publicados, vamos a decir, respecto a las entidades supervisadas. Entonces, pues ahí obviamente también es algo que se puede constatar de aquellas que ya tengan esa autorización y que ya están en ese nivel de operación, vamos a decir. Y yo creo eso por un lado. Y por otro lado, aquellas otras que están operando al amparo del transitorio tienen la obligación por ley, por el mismo transitorio, de poner en la página que están actuando al amparo del octavo transitorio y pendientes de la autorización. Entonces, ojo, si abajo ya saben que las letritas chiquitas ahí, cuando uno ve los portales y las páginas, ahí siempre va a haber estos avisos legales y demás. Ahí, si estamos hablando de que ya tiene la autorización, ahí va a decir. Si estamos hablando de que está actuando al amparo de este octavo transitorio, por ley tiene que decir que está actuando al amparo del octavo transitorio. Perfecto, y no hay manera que te engañen. Y ahora, déjame comentarte que tenemos saludos desde, perdón la interrupción, desde Ecatepec, Veracruz, Baja California, Guadalajara. Y algunas de estas preguntas ya son un poco más específicas. Les comento, queridos amigos, que las vamos a contestar, las estamos tomando en cuenta. Nada más vamos a cerrar primero con un tema que siempre viene ligado porque parece que es confuso y es qué son los activos virtuales, porque parece que en el mundo virtual tenemos al banco virtual, que ya vimos que no son bancos, y aparentemente también nos tenemos que encontrar con el dinero virtual y entonces ligamos fintech igual dinero virtual, ergo criptomoneda, Bitcoin, etcétera. Y creo que hay alguien, y en este caso eres tú, mi querido Luis, que nos tiene que explicar si realmente están ligadas o no están ligadas. ¿Nos puedes hablar algo de estos activos virtuales para luego ver si realmente tienen que ver unas con las otras o son dos cosas separadas que en el mundo de la tecnología se unieron? Sí, mira, fíjate que no, obviamente no están necesariamente ligadas. Sin embargo, al compartir esta naturaleza que tienen de vivir en el mundo digital, si es que vale la expresión, ambas, pues es natural que se puedan combinar, ¿no? Entonces, ¿puede haber una fintech que no tenga nada que ver con criptomonedas? Pues claro que sí, definitivamente sí. Pero por otro lado, que la comercialización de criptomonedas se facilite con ciertas funciones que tienen las fintech, pues también. Entonces, por eso es que cuando hacen la ley fintech, bueno, pues obviamente está enfocada a eso, ¿no? Y regula, como ya decíamos, estas dos tipos de entidades, pero casualmente también meten el tema de las criptomonedas. Yo creo que, yo creo que no necesariamente es que debiera estar en esta ley, pero bueno, finalmente ahí quedó. Y yo creo que la lógica atrás es esa, ¿no? Al final del día, que se trata de dos figuras que cohabitan, si me permite la expresión, en este universo virtual, o sea, ambas, o digital, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las criptomonedas pasa una cuestión curiosa, porque la ley permite que las entidades financieras, la ley FinTech, permite que estas entidades financieras puedan realizar operaciones con criptomonedas. Y claro, bueno, previa autorización del Banco de México y demás, que es el competente para estos efectos. ¿Y qué es lo que sucede? El Banco de México, al ser competente en esa materia, emite la regulación secundaria y en la regulación secundaria lo prohíbe. O sea, entonces tenemos una ley que permite que las fintech puedan hacer operaciones con criptomonedas y una disposición del Banco de México que expresamente lo prohíbe. Lo permite. Y nos quedamos con la cara del perro que está ahí, ¿eh? O sea, como por un lado sí, y por otro lado no, ¿no? O sea, cuando trabajas con bitcoins, hay veces que te sientes, y yo conozco tres tipos de personas, los que dicen, yo no le entro a eso porque no sé de qué se trata. Otros que dicen, por supuesto que sí, yo soy Juan Camaney,
y puedo trabajar con criptomonedas y se sienten los grandes especuladores. Y hay quienes las utilizan, pero se sienten que están cometiendo un delito, como diciendo, ay, estoy utilizando dinero lavado. ¿Qué son las criptomonedas, amigo? ¿Y por qué tenemos ese sentimiento? ¿Y por qué, por un lado, dice Banco de México, permíteme, pero no? Y por otro lado, pues sí, o sea, que alguien me explique, ¿no? Fíjate que el tema sí es complejo y es un tema que la verdad los responsables de la política económica de los países no han terminado de definir. Los bancos centrales en el mundo, yo diría que en términos generales no están a favor de las criptomonedas, entonces vamos a decir que tienen una posición más bien negativa en contra de ellas. Y bueno, aquí lo que sucedió es eso, o sea, por un lado la ley dice, estas entidades van a poder hacer estas operaciones, sin embargo el Banco Central, precisamente en su función de Banco Central, pues ve que hay una serie de riesgos importantes que pueden ser sistémicos, y dice, pues yo como Banco Central no autorizo que lo hagan, y por lo tanto no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Lo que tenemos ahorita es... ¿Somos ilegales? No, no, es que es a lo que voy. Resulta que como quedó entonces ya la película, las entidades financieras, tanto las fintech como los bancos, también los bancos pueden hacer por ley operaciones con criptomonedas, por ley, sin embargo no está permitido por Banxico. Resulta que las entidades financieras están restringidas y no lo pueden hacer porque si no tiene la autorización de Banxico y pues no la van a tener por lo pronto en la medida en que no cambie la norma, ¿ok? Pero las demás, o sea, todos los demás, pues no tienen restricción. Entonces, en conclusión, la operación con criptomonedas en México está desregulada, salvo para las entidades financieras donde está restringida. Pero, o sea, voy a poner un ejemplo muy burdo. Un señor que está aquí enfrente cruzando la calle y que tenga un puesto de hamburguesas podría vender bitcoins y hamburguesas y sería legal. No sé si sea buen negocio o no sé dónde voy a ganar más, pero sería legal, sería válido. ¿Sí me explico? Porque no está regulado. Y el banco que está atrás de su puesto de hamburguesas no puede hacerlo porque sería ilegal. Exactamente, si no tiene la autorización de Banxico. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede entonces es que este mercado es un mercado que está abierto, es desregulado, por eso hay empresas que están operando, algunas son empresas mexicanas, vamos a decir, otras son extranjeras, pero están operando en México y desde ese punto de vista lo que va a suceder entonces es que es una operación que no es ilegal, o sea, vamos, es un acto de comercio, así tal cual, y por lo tanto estas criptomonedas pues, serían bienes de comercio. O sea, lo que es un hecho porque tanto la ley fintech como las disposiciones de Banxico y demás expresamente señalan que no son moneda. No es dinero, no están en la ley dinero. monetaria como dinero. Eso es algo importantísimo. No es dinero, es un producto, un bien. Es un bien de comercio, o sea, vamos, si lo vemos ya ahora con esa visión, pues obviamente no es moneda, no es dinero, y entonces, pues, pero tampoco está prohibida, vamos a decir, su comercialización, es un bien de comercio. Entonces, pues el vender criptomonedas es igual, estrictamente hablando, que vender sillas o que vender coches o vender mesas. El único punto aquí que queda para cualquiera que las empresas que están haciendo este tipo de operación, que es, les llaman exchange, ¿no? Que son como una especie como de casa de cambio, pero de criptomonedas, comercializan esos bienes, es que se le considera como una actividad vulnerable en términos de de la ley antilavado, ¿no? Entonces, tienen que, pues, dar aviso al SAT, como lo tienen que hacer las joyerías y lo tienen que hacer las galerías de arte y lo tienen que hacer... Y los abogados que hacen cierto tipo de actas de asamblea y cosas así. Exactamente. Entonces, todo eso lo que hace es que, bueno, bajo esta circunstancia, tiene esta calidad y entonces se considera como actividad vulnerable exactamente igual que las otras. Pero no requiere de autorización ni de permiso especial de nadie para hacerse. Entonces, vamos a decir, un comercio abierto y legal bajo nada más con ese detalle de que es actividad vulnerable. Y los que tienen esta restricción son las entidades financieras. ¿Y qué respaldo tienen? Yo creo que esa es la pregunta más difícil
pero sé que tú nos vas a poder contestar. Y déjame irme al siglo XIX. En el siglo XIX tú decías una moneda, un billete tenía de respaldo el oro. Después ya vimos que es la economía. ¿Qué respalda una criptomoneda? Y pusimos aquí una hoja de algodón porque se las puede llevar el viento y desaparecen. Y entonces tenemos un problema. ¿Qué respalda una criptomoneda para decir, aunque ya no tengo la criptomoneda, tengo una casa, un coche, oro, tengo hasta propiedad intelectual, tengo un software? ¿Qué tengo? ¿Qué la respalda? Mira, yo creo que es un gran tema porque dentro de todo este crecimiento que ha habido de estas figuras y demás, se van diversificando cada vez más, ¿no? Y se van, vamos así, especializando, ¿no? Entonces, dentro de estas criptomonedas, algunas que se llaman stable coins o monedas estables, ¿no? Y supuestamente se llaman así y uso con todo conocimiento la expresión supuestamente, se llaman así porque tienen un soporte, supuestamente, que puede ser de, ya sea de alguna moneda, como se le llama en el argot fiat, una moneda nacional, una divisa, o de algún otro valor, ¿no? Algún commodity, y con eso supuestamente Como café, computadoras, algo que pudiera ser, teóricamente les da ajá, un soporte. o dólar, ¿no? O sea, un Ok. dólar, una moneda de estas virtuales y demás, ¿no? Pero, pero la realidad es que, bueno, creo que todos hemos visto las noticias en relación con el mercado de las criptomonedas, no sé, en los últimos 3 meses. La caída ha sido pues, extraordinaria, ¿no? Estamos hablando que en algunos casos a lo mejor la caída pues, es incluso mayor al 70% en los Así es. últimos 6 meses. Que, o sea, digo, suena a veces como que no dimensionamos, pero ustedes imagínense que son de esos amigos, Ligia, que decías que son muy aventados y que dijeron, no, yo sí le sé, yo sí le he metido y he ganado mucho y decidí meterle 1,000,000 de pesos. Un cuate que le metió 1,000,000 de pesos en diciembre, le quedan ahorita, sí los puede recuperar 300,000. Uf. Y perdió 700 o perdió 500, depende de la moneda y una serie de cosas. ¿Es valor de Entonces, especulación? Es decir, lo que estás sí, haciendo es darle un valor a una apuesta de ver quién pierde y quién gana. sí, es que como bien decías, en el caso de la moneda, ¿no? Eh, eh, lo dijiste perfecto, anteriormente tenían esto que se llamaba patrón oro, ¿no? Que era el soporte principalmente con oro y otros metales preciosos, también estaba la plata y eso, pero básicamente era oro. Entonces, por eso los países tenían mucho oro guardado en sus bóvedas y eso, y con base en eso podían soportar su moneda y su moneda era más fuerte y una serie de cosas. Después, pues obviamente ya no podías tener todo el oro del planeta para soportar la emisión de monedas, por ejemplo, de Estados Unidos, aunque tuvieras todo el oro del planeta. Entonces, pues ya no tenía sentido y entonces realmente el soporte de la moneda se va a dar con base en el crecimiento de la economía, o sea, la capacidad de producción que tiene una nación y con base en eso y otras cosas también, bueno, pues se va a determinar este número de monedas y valor de monedas. Aquí la cuestión es que en cualquiera de los casos tienes un bien subyacente. Primero el oro, la plata, lo que haya sido, y después la economía en sí misma. Pero la economía estamos hablando de fábricas que tienen Claro. terrenos y que tienen maquinaria y donde trabajan Producción, 10,000 valor a personas. futuro, Ajá, creación, ventas, flujos, clientes. exacto, Claro. todo eso. Y aquí no, o sea, aquí literalmente es una creación virtual en donde pues se determina que originalmente esta moneda tiene determinado valor y al entrar en este ejercicio de mercado, pues ahí sí ya, vamos, es más un tema de oferta-demanda y especulación, lo que va a ir determinando en el tiempo el incremento o la caída de ese valor. Yo creo que es un tema pues delicado porque al final del día así como alguien pudo haber invertido hace 5 años y de 500 pesos pasar a 1,000,000 de pesos, digo, suponiendo que fuera el caso,
si no retiró su dinero en diciembre, pues de ese $1,000,000 ya perdió 700 y ahorita le quedan 300. Pero además lo más grave del asunto es, por ejemplo, estaba leyendo que una de las empresas que hace operaciones con este tipo de criptomonedas, que se llama Celsius, se acaba de declarar en quiebra en Estados Unidos. Una empresa que estamos hablando que traía en operación, pues, no recuerdo la cantidad exacta ahorita, pero son miles de millones de dólares lo que traía en operación. ¿Y esto qué significa? O sea, vamos a ponerlo tal cual. Si tú eras cliente de esta empresa y tenías ahí 500,000, 2,000, 10,000, 500,000 dólares, ya los perdiste. Ya los perdiste. ¿A quién le reclamas? A nadie. O sea, ese es el punto. Ese es el punto. Sí. Digo, habrá quienes sí quieran jugar con sus inversiones, pero tienen que ser decisiones de inversión informadas. Sí. Y recuerdo incluso que cuando hablamos de criptomonedas se platica de la huella de carbón que están dejando, porque para mantenerlas se necesitan centros informáticos enormes y Sí. que son básicamente de bases de datos y computadoras que están consumiendo energía y que no pueden subsistir estas criptomonedas si no tienen esa energía que está atrás para hacerlas circular y manejar. Pero fuera de esos centros de datos, ¿qué hay? Y ojo, no queremos satanizarlas, sino que, pues, que tomes decisiones informadas sobre si le quieres apostar a esa idea o si le quieres apostar a la tradición, pero como bien lo dices, el tiempo cambia y el mundo cambia y ya tenemos países como El Salvador que hizo formalmente válida como moneda la Bitcoin. Entonces, no es algo para despreciarse y decir en todos los casos que se trata de un fraude, pero sí es algo muy especializado y con un grado de riesgo importante. Sí, de hecho, fíjate que lo que mencionas, en el caso de El Salvador, ellos publican una ley que se llama Ley Bitcoin, así se llama. Y bueno, el artículo primero de la ley lo que hace es reconocer a esta criptomoneda, ojo, ese es un tema, o sea, esta es una criptomoneda, o sea, el Bitcoin es una criptomoneda, o sea, hay miles, miles. Entonces, vamos a decir que en el caso de El Salvador deciden que esa criptomoneda va a ser moneda nacional. Y así lo dice expresamente el artículo primero de la ley. Entonces, no es que deje de ser moneda nacional el colón, que es la que originalmente es la moneda nacional, sino que conjuntamente con la otra va a ser moneda nacional. Y expresamente dice que tiene total poder liberatorio. ¿Es moneda? Es moneda. Que están obligados a recibirla y aceptarla. Wow. Y que sirve para hacer transacciones y para todo el rollo. Entonces, o sea, creo que ese es un caso, bueno, hasta ahorita, hasta donde sé, es el único caso en el mundo donde oficialmente, mediante una ley, se le da ese carácter. Ahora, realmente aquí también hay posiciones, encontradas por lo mismo de los grandísimos riesgos que conlleva. Entonces, pues hay países, por ejemplo, la gran mayoría, sobre todo los países desarrollados, que lo que hacen es que están en un proceso como de reconocimiento, regulación. O sea, tan es así que nuestra propia ley, la ley FinTech, vamos a decir, reconoce que existen y permite que se operen. Sin embargo, en la práctica no estamos listos para operarlas y entonces el Banco de México pues como que está retrasando, vamos a decir, esa parte de implementación, ¿no? Por sus razones, seguramente de seguridad del sistema, pero así están, yo creo, la gran mayoría de los países desarrollados, la gran mayoría. Ok. Sin embargo, hay países donde está prohibido, ¿no? Y países donde, o sea, el único donde yo sé que está ya convertido en moneda es El Salvador, o sea, es el que se ha visto más agresivo de todos, ¿no? Depende de las decisiones económicas. Y bueno, querido amigo, desgraciadamente, y como siempre, se nos va el tiempo, pero no quiero dejar de hacerte algunas preguntas de nuestra audiencia. Sí. Una pregunta rápida. ¿Los NFT juegan algún Sí. rol en los temas que estamos tocando el día de hoy? Sí, dentro de este universo que está creciendo y diversificándose y especializándose cada vez más, los NFTs son
son criptoactivos, pero no son criptomoneda. O sea, al hablar de activos virtuales, o sea, a lo mejor si lo ponemos como en un conjunto, el gran conjunto sería activos virtuales, y dentro de estos activos virtuales vamos a encontrar criptomonedas, y dentro de estas criptomonedas vamos a encontrar a lo mejor las stablecoins, por ejemplo, pero del otro lado, dentro del universo de activos virtuales, podemos encontrar estos que son los NFTs, que están relacionados con temas de derechos de propiedad intelectual y demás, ¿no? Ok, entonces son, digamos, activos intangibles también Sí. perceptibles por esa parte. Entonces, de cierta manera, se parecen, pero no son criptomonedas. No son criptomonedas, pero son activos virtuales que pueden ser negociados, vamos a decir, Ok. a través de estos mecanismos, ¿no? Uh-huh. Otra pregunta es que, ¿cómo podemos distinguir a los montadeudas de una fintech regulada? Como decía, a lo mejor lo que comentamos en cuanto a cómo puedes identificar si la fintech es una fintech regulada, consultando los burós ¿cómo se llaman? Los portales de la Conducef y el portal de la Comisión Nacional Bancaria, vamos verificando si está publicada en el diario oficial y demás. Con eso, pues, estamos hablando de que es una fintech que está en una situación ya sea de autorizada o en proceso de autorización de estas de octavo transitorio. En el otro caso, sí he visto estas investigaciones que se han hecho, de hecho, muy interesantes, pero pues muchas de ellas ni siquiera son, bueno, es más, ni siquiera existen como persona moral. O sea, Okay. es un poco lo que me decías, Ligia, ¿no? Del WhatsApp que te llega y que te dice, oye, felicidades, le acabamos de dar, se ha ganado un crédito. ¿A poco de cuánto? De 5,000 pesos. Ah, perfecto. ¿Y qué tengo que hacer? No, pues usted deposite 2,000 para su estudio y en una hora le mandamos su crédito, ¿no? Y además denos estos datos, por favor, su domicilio, su teléfono, su cuenta bancaria, etcétera, ¿no? Claro, y además tienen tus datos personales Sí. y que si te quieres poner un poco bronco para reclamarles, ya te van a extorsionar diciéndote, acuérdese que sabemos quién es usted, dónde está, cuál es su teléfono y todo lo demás. Entonces, no dar la información a quien sea si no está regulado, ¿no? Eh, Sí. una pregunta que era una de las últimas que yo tenía para ti, pero ya le están haciendo nuestros amigos, y es, ¿cuál es el futuro? ¿Se va a sustituir todo lo que conocemos tradicional por este mundo virtual? Mira, yo pensaría, por ejemplo, o sea, la institución, vamos a decir, financiera más antigua que existe, ¿no? Que tenemos, son los bancos. Los bancos, pues podemos irnos hacia atrás y cómo nacen y por qué nacen los bancos y nacen, pues, por dos necesidades. O sea, la necesidad del que tiene de guardar y que no se lo roben y la necesidad del que necesita de que le presten. Eso es un banco. Pero antes, en esa época, ¿qué guardaban? Bueno, pues a lo mejor en alguna época guardaban oro, guardaban piezas de oro, joyas, etcétera, dinero después, ¿no? Pero si se fijan, estamos hablando de cosas físicas. Los bancos tienen bóvedas, los bancos tienen vidrios blindados, o sea, es físico. Yo diría que en la medida en que se sustituya el papel moneda o metálico por electrónico, o sea, vamos, que en lugar de que hagamos operaciones con pagos en efectivo, sea todo a través de transacciones con aplicaciones y cosas así. Yo creo que la figura de los bancos, que su naturaleza es custodiar, conservar, para prestar y demás, tendrá que cambiar. O sea, los costos operativos de los bancos son muy fuertes en términos de gente, de instalaciones, de seguridad, ¿no? Todo esto que decimos de las bóvedas y demás, porque sirve para guardar físicamente cosas de valor. Pero si el valor está en el mundo virtual, pues entonces ese dinero se tiene que ir a los sistemas informáticos debidamente blindados para que entonces no se den los robos en el mundo virtual, ¿no? Del dinero que esté electrónico ahí. Entonces, yo sí creo que la tendencia es esta, que estas figuras al final del día lo que hacen es reconocer una realidad, darle forma, darle causa a esa realidad, a esa necesidad de mercado,
y todo lo que hoy conocemos, incluyendo las instituciones más tradicionales, como decía, que son los bancos, necesariamente tendrán que poco a poco o gradualmente ir migrando en esa misma dirección. Qué interesante, porque estamos viendo el futuro. Y aquí tenemos una pregunta de otro amigo que es del economista y nos dice, ¿el término fintech está solo autorizado para las entidades autorizadas que nos platicaste como en la banca, la palabra fintech, o la puede utilizar cualquiera? Y la otra pregunta es, ¿qué es lo que debe cuidar la autoridad para que los usuarios identifiquen a las entidades autorizadas? Bueno, creo que eso ya no los contestaste, que es buscar Conducef. Pero sí, la palabra fintech, literalmente nadie la puede poner o sí las pueden utilizar cualquier otra empresa. Ese es un tema porque a lo que voy es, como decía, las legislaciones financieras en general tienen este conjunto de palabras que están reservadas o restringidas y demás. En el caso, por ejemplo, de las fintech, las palabras que están restringidas, si no me equivoco, son institución de tecnología financiera, institución de financiamiento colectivo, institución de fondos de pago electrónico. Creo que estas son, en términos generales, las palabras expresamente protegidas por la ley. Sin embargo, y ese es el tema donde siempre hay que tener cuidado, también todas estas legislaciones dicen o cualquiera otra que pueda dar esta idea a los usuarios, ¿no? Y al final del día, vamos, que pueda generar o prestarse a confusión. Entonces, y de hecho, bueno, normalmente las legislaciones financieras, también la ley de instituciones de crédito y demás, dicen en este idioma o en otro. O sea, vamos a decir que el supuesto normativo que está en las leyes financieras prevé que sea en español o en otro idioma y prevé que no sea exactamente la palabra protegida, sino otra que pueda generar una confusión. Bajo esa lógica, en los términos explícitos, expresos, creo que no está, pero en la parte donde podría haber un tema es en el entendimiento. Claro, y lo que te den a entender. Otra pregunta muy interesante es que si están utilizando smart contracts o contratos inteligentes las fintech para poder hacer sus operaciones. Pues mira, eso, bueno, yo sé que es parte de la práctica, vamos a decir, sobre todo en operaciones con criptomonedas, y préstamos, sobre todo con criptomonedas, ¿no? Apalancamientos y demás. En el caso de de las fintech, pues vamos a decir que si partimos de la base de que la idea de estos contratos es que puedan, digo, en el fondo, que puedan estar sujetos a condiciones a lo mejor resolutorias, para efectos de dejar sin efectos concretamente los préstamos, ¿no? De estas criptomonedas y demás. En el caso de las fintech, por las operaciones que están haciendo, digo, en el caso de las IFPE, pues yo te diría que como que esa parte no la veo. Y en las IFCs, tampoco creo que se estén documentando con ese entendimiento. Digo, habría que ver qué es lo que queremos entender por smart contract, ¿no? Sí, y que ahí ya también toca el tema del blockchain, que es la manera en la que se va diseminando la información para vivir en ese mundo virtual, que a mí me gusta la palabra de equivalencia funcional, lo que veíamos nosotros físico se va trasladando a lo que funcionalmente nos da el ciberespacio. Alguien que nos comenta que sería importante dar un taller completo para comprender esta nueva forma de invertir. Alguien más que nos dice, bueno, y entonces, ¿qué garantía tenemos de los deudores? Y entonces quizás es pues irte a la tradicional y confiar un poco en que la fintech autorizada tenga la información correcta. Alguien nos pregunta que por qué si no son bancos se les ponen tantos requisitos para poder poner una fintech. Creo que eso sí nos puedes contestar de tu experiencia. ¿Por qué? Sí. Mira, creo que la pregunta anterior y esta se responden. O sea, en este caso, o sea, por qué tienen tantos requisitos? Porque como ya lo dijimos, expresamente la ley señala que no hay una garantía por parte de algún fondo de depósitos, seguros, etcétera. Entonces, ¿cuál es la garantía del usuario? O sea, ¿qué garantía tienes? Tu garantía realmente va a estribar o deriva
precisamente de la información que fue proporcionada a las tres autoridades que intervienen en este proceso y que son las que autorizan, que es Banco de México, Secretaría de Hacienda y Comisión Nacional Bancaria y Valores, para dar esa autorización. Entonces, vamos a decir que ese filtro es lo que te puede dar más elementos de certidumbre que si estuvieras haciendo operaciones con una empresa que no está ahí. Ahora, ojo, una empresa que no tenga esa autorización, pues estaría en una situación de ilegalidad. O sea, esa parte, sí es importante dejarla clara. O sea, no solo es el hecho de decir, ay, tengo menos garantías si lo hago con esta. No, pues, o sea, bueno, no tienes ninguna y además, pues ese cuate está cometiendo un delito y tú ahí vas Oye, con y él. lo que es peor, algunos de estos piratas financieros lo utilizan para delitos más fuertes como el terrorismo, como Sí. lavado de dinero, para secuestros, y por eso el problema de la falta de control de las criptomonedas, que es algo que todavía Sí. los gobiernos están empezando a ver qué tan bueno es permitir que el libre comercio ayude a que estas monedas sigan siendo utilizadas y qué tan malo es el que con las mismas se puede soportar delitos que están aquejando a todo mundo. Es algo que también alguien nos comenta. Una última pregunta, porque para variar nos tenemos que ir y esto sí, nos dicen que deberíamos de hacer otra sesión para profundizar más en ello y así que estás abiertamente invitado, amigo. Y el otro es que si crees que con lo que está sucediendo en la actual situación económica y la crisis, porque estamos en una crisis en que se está combinando la inflación con una posible recesión, va a haber una crisis del mercado virtual ahora también. Bueno, a ver, yo creo que en el caso, por ejemplo, de las criptomonedas ya están en crisis y estaban en crisis antes, vamos, antes, ¿no? No recuerdo ahorita bien, pero creo que el tema de la guerra, en Ucrania, mes de febrero, marzo, por ahí. Es de febrero de este año, así es. Sí. Y la caída de las criptomonedas, empezó en enero. Entonces, vamos a decir, no podemos decir que sea una consecuencia, por ejemplo, de esa cuestión muy importante que es la guerra en Ucrania. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los incrementos inflacionarios, son incrementos que se están dando en todo el mundo, o sea, no nada más en México. O sea, en México tenemos un tema de incremento de inflación, pero también Estados Unidos trae una inflación altísima. Históricamente para ellos es muchísimo lo que traen ahorita, que andan por el 8% más o menos, ¿no? Si no 9 creo que lo reportaron hoy y que en 9. 40 años no habían tenido Sí. esta situación. Y en otras partes del mundo está pasando algo similar. Entonces, o sea, vamos, esa cuestión, pues vamos, sí está yo creo generalizada. Y al revés, diría, 9.1 está poniendo alguien por ahí, Alfonso. Ahí estuvo ya. Gracias. Si partimos de esa base, o sea, vamos, tenemos un contexto que está hostil, vamos, que está complicado y complicándose. Y tenemos un mercado de criptomonedas que está en crisis desde antes, o sea, viene en crisis, o sea, lleva 6 meses en crisis y además una crisis con tendencia, ¿no? Entonces, pues si alguien me dijera, oye, ¿cómo ves que se va a poner ese mercado? Pues la verdad es que lo más probable es que no creo que se vaya a poner, o sea, que vaya a mejorar. O sea, Claro. en términos de probabilidades, yo creo que lo más factible es que en el mejor de los casos tope su caída, vamos, en breve, ese sería lo mejor que podría suceder, pero no estoy seguro que suceda eso. A lo mejor la caída todavía es mayor. Claro, Y por esa falta de seguridad. ¿Quién sabe? Y bueno, tengo que cerrar, amigo, desgraciadamente nada más. No quiero dejar de preguntarte un tip para todos nuestros amigos que nos escuchan. Siempre pedimos una recomendación práctica para todos, por favor. Mira, yo les voy a dar un consejo, que es, el dinero no se regala. Cualquier inversión en la que se ofrezcan rendimientos que son sustancialmente mayores a los del mercado. Vamos a pensar que los bancos están pagando por una inversión de este tipo, 6, 7, 8, 9%. Y hay algún instrumento, alguna figura de este tipo que a lo mejor está dando el 20, el 25, el 30 y demás.
pues ya de entrada es un tema donde la desconfianza tendría que ser la primera. ¿Qué es lo que pasa? En la medida en que alguien entra en un esquema de este tipo, si lo haces porque decide hacerlo a sabiendas de que puede perder absolutamente todo, y claro, que a lo mejor si le va bien, pues puede tener una ganancia que no van a tener los demás, pero la posibilidad de pérdida es total. Y complemento esta sugerencia en cuanto a que estas figuras no son para ahorrar, ojo, o sea, no es lo mismo inversión que ahorro. O sea, el ahorro tiene un fin, tiene normalmente una intención, tiene una permanencia, etcétera. En el caso de la inversión, lo que se está buscando es lucrar, o sea, que haya un beneficio y un rendimiento. En la inversión tendría que ser con excedentes. O sea, a mí me sobran 5,000 pesos, no me importa si los pierdo, pues entonces ponte a estos mercados a buscar el mayor rendimiento. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que los pierdas. Bueno, a lo mejor no me afecta si pierdo 5,000 pesos. Pero si tengo que pagar con esos 5,000 pesos La la colegiatura. renta, es grandísimo error. O sea, para eso es el ahorro y entonces pues hay que ir a una institución donde te acepten ahorro y te garanticen tu ahorro. Muy bien. Amigo, qué pena, estamos excedidos, pero seguramente tendremos que hacer una siguiente sesión. Te lo agradezco de todo corazón. Te mandan saludos de diferentes lados, de Cancún, de muchos y muchas felicitaciones. Que qué bueno Gracias. tener a un experto como tú aquí platicando con nosotros. Te lo agradezco de todo corazón. A Foro Jurídico, que siempre está atendiendo a que hagamos llegar la cultura del derecho a todo mundo, porque todos vivimos del derecho. Entonces, muchísimas gracias, querido amigo, de verdad, y a todos los que nos acompañan desde diferentes lugares y que nos siguen. Esperemos para la siguiente sesión de Simplemente Derecho. Pues muchísimas gracias, Ligia. Gracias a Foro Jurídico y a todos ustedes. A sus órdenes. Que tengan muy buena noche todos. Gracias, amigo. Hasta luego. Gracias.